Gloria a Dios. Entonces les decía, la iglesia que camina en la verdad, aquí tenemos un ejemplo en Hechos, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Amén. Y dice, se bautizaron, se añadieron, o sea, se hicieron parte de la iglesia 3,000 personas. Ahora, hay un pasaje en Hebreos 10:25. Vamos a buscarlo y después volvemos nuevamente aquí. Hebreos 10:25. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Está hablando del tiempo del fin. Pero él dice, no dejando de congregarnos. Alguien me decía, no, pero si en mi casa yo también puedo buscar a Dios. Bueno, es verdad que en tu casa también puedes leer la Biblia y todo lo que quieras. Pero no es lo mismo que ser parte de la congregación. ¿Por qué? Porque este lugar tiene un propósito de ser. ¿Qué pasa en este lugar? Este lugar es una escuela donde aprendemos la palabra. Amén, hermano. Aquí aprendemos. Una persona por sí sola no va a entender la palabra de Dios. O sea, si se queda en su casa, no congrega ni nada y lee la Biblia y en su casa, no va a entender la palabra. No está sometiéndose a lo que dice la palabra. Que nosotros tenemos que trabajar en conjunto, en equipo. Somos el cuerpo de Cristo. Y que hemos sido llamados para cumplir un propósito. Y que Dios nos ha dado dones y con esos dones debemos servir dentro de la obra de Dios. Amén. Y aquí es donde vamos a ser educados, capacitados. Aquí es donde vamos a aprender. Esta persona que me decía, no es necesario congregarme, era porque él tenía un resentimiento en su corazón hacia ciertos hermanos. Entonces, por ese resentimiento ya no quería ir más a la iglesia. Ahora, ¿estará bien eso? ¿Que tenga un resentimiento? No, porque la misma Biblia dice que debemos aprender ¿a qué? Amar, a perdonar. Y el que no perdona, no será perdonado. No puedes guardar resentimiento hacia nadie. Sé que no es fácil, porque vuelvo y digo, venimos de un mundo con patrones mentales, ¿cierto? Donde hemos aprendido a guardar resentimiento, pero cuando ya estamos en el Señor quiere que todo eso lo saquemos de nosotros. Que nada de eso nos estorbe. Amén, hermano. No importa lo que la gente te haya hecho y no importa lo que la gente te haga, porque así como hay gente buena, hay gente mala. Van a hablar mal de nosotros. Se van a dejar usar del enemigo. Nos van a herir, se van a querer aprovechar de nuestro buen corazón y todas esas cosas. Pero no importa. El Señor dice, haz el bien siempre. Aun cuando seas tentado a hacer el mal, no lo hagas. Haz el bien, siembra el bien, porque siempre vas a cosechar el bien. No permitas que el enemigo te tiente a sembrar lo malo, porque entonces vas a empezar a sembrar lo malo. ¿Y qué vas a cosechar? Lo malo. Amén. Entonces, la iglesia es un lugar donde vamos a ser capacitados, probados y todo, como iglesia, como sociedad, como conjunto, como congregación. Ahí entre nosotros, Dios mismo nos va a ir enseñando. Entonces, no podemos separarnos, sino que estar juntos. Lo dice Hechos, y se unieron
aquel día. Se juntaron, se hicieron un solo grupo, 3,000 personas, más los que ya eran iglesia, se juntaron. ¿Y qué dice el versículo 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos, estamos en Hechos nuevamente. Perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían la doctrina que Cristo les había dado. Amén, hermano. Cuando la Biblia habla de los apóstoles, ellos caminaron con Cristo. Así que la tenían muy clara. Pedro, Juan, Mateo, los que caminaron con Jesús. Entonces, cuando ellos dicen que el grupo perseveraba en la doctrina que estaban recibiendo de los apóstoles, eso significa que estaban recibiendo la palabra de Dios por medio de estos hombres de Dios, de estos apóstoles. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día se han levantado muchísimas congregaciones, llámese cristianas, llámese evangélicas, que han creado su propia doctrina. Y la Biblia la han puesto a un lado. Miren, han creado su propia doctrina. Y te das cuenta, porque cuando estudias la Biblia, te das cuenta que no hay acuerdo entre esas doctrinas y la de los apóstoles. Amén. Por ejemplo, ¿qué apóstol bautizó niños? Ningún apóstol bautizó niños. ¿Qué apóstol usaba agua bendita, flores aromáticas y no sé qué y tanto cuento? ¿Qué apóstol? Ninguno. Entonces, cuando aquí el pasaje dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, si a ti no te predican un evangelio conforme a lo que predicaron, enseñaron los apóstoles, que está registrado en el libro de Hechos y que está registrado en todo el Nuevo Testamento, entonces si esa doctrina no se ciñe al Nuevo Testamento, a la doctrina apostólica, esa doctrina no es de Dios. No es de Dios, ese evangelio no es de Dios, porque no se está ciñendo. ¿Qué apóstol celebraba cumpleaños y les regalaba moto a los pastores? Carros, casas, celulares de alta gama, ropa fina. No, yo no uso cualquier ropa. A mí tiene que traerme ropa de marca y de la tienda tal, y con etiqueta y con todo. Es más, le tomas foto ahí que lo compraste en la tienda tal. Arturo calle, sin calle, no sé cómo es el cuento, pero eso quieren todo de marca. Además, y cuidado y que no le celebren el cumpleaños al pastor. Ese es un gran pecado, eso es una gran ofensa. Eso es terrible. El día del maestro, no, el día sí. Al pastor le celebran el día del maestro porque él es maestro. Al pastor le celebran el día del trabajador porque él es trabajador. Al pastor le celebran el cumpleaños porque le celebran el día del hombre, le celebran el día del padre, mejor dicho. Hombre, ni a Dios le hacen tanto. Sí, al pastor y a la esposa del pastor también, el día de la mujer, el día de la esposa del pastor, el día de su cumpleaños, el día de la mujer, el día de la abuela, porque ya es abuela, el día de, mejor dicho. Y es pura celebración en la iglesia. ¿Y eso dónde enseña la Biblia? No, porque la iglesia está llamada a predicar el evangelio y no a meterse en esos cuentos. El que quiera celebrar su cumpleaños, que lo celebre en su casa, hermano. Y vuelvo y digo, y si se hace una buena comida, que me invite, que yo voy y como. Pero eso no tiene que ver nada con la iglesia. Eso es muy aparte, son costumbres o cosas ya muy personales que nosotros no decimos que no, pero que no cause problema con la iglesia. Amén. Que no cause problema con la iglesia.
¿Cuántas cosas que vemos que los apóstoles no hicieron? ¿Los apóstoles guardaron el sábado? No. ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles guardaron el sábado? No. El sábado es antes de Cristo, pero ya después de Cristo, ya no. Porque Jesucristo mismo es el día de reposo. O sea, el día de reposo simbolizaba la gracia de Dios en Jesucristo. Amén. Entonces ya vino Cristo, ya está la gracia con nosotros. ¿Ya para qué seguir celebrando lo que ya no es necesario? Ya no. Es como que, te pongo un ejemplo aquí. De pronto se te murió tu abuelito, tu bisabuelo y le llevas flores al cementerio, ¿cierto? Como una costumbre. Pero ¿qué pasa si sacan el muerto, los huesitos y todo eso lo sacan y se lo llevan para otro lado? Y en esa tumba o en ese espacio entierran a otro. Vas a seguir tú llevando flores al mismo sitio. Ya no está ahí el muerto, ¿cierto? ¿Ya para qué vas a seguir llevando flores allí al mismo lugar si él ya no está? Ya está en otro lado. Entonces, el sábado era antes, cuando Cristo todavía no venía, y simbolizaba la gracia en Cristo, pero ya Cristo vino. Por eso es que tú no encuentras a los apóstoles celebrando el sábado, ni llamando, ni diciéndole a la gente que celebren el sábado. Ya no lo encuentras. Por la gracia de Dios hemos leído todo el Nuevo Testamento, lo estudiamos continuamente, teología y lo que quiera, y no encontramos a los apóstoles celebrando o guardando el sábado. ¿Quién inventó eso? Una religión, ¿cierto? Y hay infinidad de religiones que tú te das cuenta que no están predicando conforme a la palabra, que no son iglesias que caminan en la verdad. ¿Por qué? Porque se han salido de esas enseñanzas de los apóstoles y han creado sus propios dogmas, sus propias doctrinas. Por ejemplo, esa religión que sí te puedes tomar tus 2 cervezas o cervestias, ¿cierto? Bien frías, bien como espalda de cargador o como rodilla de albañil. Te las puedes tomar. Te puedes escuchar tus 2 o 3 canciones de Diomedes Díaz y te tomas tus cervestias, ¿ya? Pero no te puedes, emborrachar, marear, no te puedes. Pero sí te la puedes tomar. ¿Ya? Como el tipo nadie lo ve en su casa, pone sus 2 o 3 canciones de Diomedes y se compra su cartón de cervestia, se la toma y él dice que no está borracho, porque él dice que no está borracho, pero está borracho. Pero eso es lo que a él le enseñaron en su religión. Pero ¿los apóstoles enseñaron eso? No. Es más, los apóstoles dicen, no te embriagues con vino, con alcohol, no te embriagues, sino más bien sé lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el alcohol, en vez de acercarte al Espíritu Santo, te aleja, es lo contrario. ¿Sí ve? Entonces, todo eso que no está aquí, y si tú de pronto no te conoces todo el Nuevo Testamento, pues pide ayuda al que sí se lo conoce, ¿cierto? Hermano, me predicaron esto. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Ah, bueno, la palabra dice que no. Ah, bueno, si la palabra dice que no, entonces no es así. Ahora, ¿qué dicen ellos? Que ellos han recibido una nueva revelación de Dios. ¿Cómo así que han recibido una nueva revelación? Sí, que Dios les ha revelado a ellos y que lo que ellos dicen así es porque eso Dios les ha revelado a ellos. Y que la Biblia no es toda la verdad. Que la Biblia es parte de la verdad, pero que la verdad es la que ellos tienen, que Dios les ha revelado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si alguien viene y te predica un evangelio diferente al que ya está aquí en la palabra, porque la palabra tiene un principio y tiene un final, a la Biblia no le falta nada, la Biblia tiene de la A hasta la Z, del 1 al 10, no le falta nada. Entonces, ¿qué le puedes aumentar a la Biblia si está completa?
Por eso también dice el libro de Apocalipsis, hay de los que le quitan y le aumentan a esta palabra. Mire, lo dice en los capítulos finales del libro de Apocalipsis, o sea, en el último libro de la Biblia. ¿Sí? Y el Señor dice, hay de los que le quitan y los que le aumentan a la palabra. Entonces, ¿se le puede aumentar a la palabra? No. ¿Se le puede quitar? No. Y si viene ese que recibió una nueva revelación y que un ángel le reveló, ¿y qué dijo Pablo? Si aún un ángel viniera y te trajera un evangelio diferente al que ya está establecido, sea anatema. Lo dice Gálatas, creo, capítulo 2, capítulo 3. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Ya vamos terminando. Pero mire lo que Dios nos enseña este día. ¿Y por qué Dios nos está enseñando esto? Porque nos está preparando para que seamos luz, para que llevemos su palabra. En estos últimos tiempos Dios quiere que salgamos a la calle a llevar su palabra. Amén, hermano. Predica sin miedo, que Dios pondrá sabiduría en tu boca. Y si hay que orar por alguien, ora por esa persona en el nombre de Jesús. Cuidado que Dios lo sane y el Señor empiece a usarte. Sea anatema el que predica un evangelio diferente al que ya está establecido en la palabra. Por eso aquí dice que perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. De los apóstoles que caminaron con Jesús. No está diciendo en esos apóstoles que han salido ahora recién. No vaya a ser que de aquí a mañana el pastor Guillermo diga que es apóstol y que hay que hacer lo que él dice porque es apóstol. Y como aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveren en la doctrina del pastor Guillermo porque ahora es apóstol. No está hablando de eso. Está hablando, Señor, de los apóstoles que caminaron con el mismo Señor Jesucristo. Amén. Que lo conocieron en persona, que recibieron la palabra directamente de Él y no de los hombres. Cuando el Señor les dijo, vayan y prediquen el evangelio, enseñándoles todo lo que yo les enseñé a ustedes. Amén, hermano. Lo que yo les enseñé a ustedes, eso vayan y enséñenlo. No enseñen otra cosa. Entonces, tú tienes autoridad para juzgar cualquier religión o secta, como se llame. Tienes autoridad de Dios como cristiano, como hijo de Dios, siempre y cuando hayamos decidido caminar en la verdad que está escrita en la Biblia. Porque si yo no estoy caminando en la verdad que está escrita en la Biblia, yo no tengo ninguna autoridad para juzgar a nadie porque estoy igual a ellos. Estoy igual a ellos. Yo no me estoy sometiendo a la palabra. ¿Con qué autoridad voy a juzgar otra religión? Si ellos son hipócritas y yo también. Si ellos son falsos y yo también. Si ellos están celebrando esto y el otro y yo también. Si mi ídolo es el pastor, la pastora. No, estoy igual que ellos. ¿Con qué autoridad voy a juzgar? No tengo autoridad para juzgar a nadie. Amén, hermano. Las costumbres del mundo, por eso es que la iglesia no puede coger esas costumbres del mundo y meterlas a la iglesia. No. ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio de meter las costumbres del mundo a la iglesia? Ninguno. Sino más bien que el mundo esté acá adentro. Cuando aquí no debe estar el mundo. Por eso la vez pasada que tuvimos la enseñanza entre el reino de Dios y el mundo son dos cosas distintas y opuestas. Amén. Dos cosas distintas y opuestas. La iglesia solamente para evangelizar, para capacitar a los hermanos con amor, con respeto. ¿Por qué? Finalmente, porque el Señor quiere glorificarse por medio de su iglesia. Amén.
Dios quiere glorificarse por medio de esa iglesia. O sea, que el mundo lo conozca. Pero ¿por dónde se va a mostrar Él al mundo? Por medio de la iglesia. Pero una iglesia cristocéntrica, una iglesia que se mueva conforme a lo que está escrito en la Biblia, que no invente cosas, que no invente cuentos, que no meta al mundo dentro de la iglesia. Nada, aquí está todo en la Biblia, hermano, aquí está todo, hay que estudiarla. ¿Cómo es que el pastor va a estar mirando el mundo para decir, vamos a hacer lo que están haciendo allá? El Señor me va a decir, oye, cabezón, ven. Abre la Biblia, cabezón, abre la Biblia. Y yo, ay, así, Señor. Lee aquí, cabezón, lee. Eso es lo que tú tienes que hacer. No mirar el mundo, sino mirar en la palabra. Ahí está todo. ¿Dónde está la sabiduría más grande? En la Biblia. En la Biblia. ¿Por qué tengo que mirar al mundo? ¿Acaso el mundo tiene más sabiduría que la palabra? ¿Acaso Dios se manifiesta a través del mundo? Dios se manifiesta a través de la palabra. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En la iglesia o está en el mundo? Yo voy a ir a buscar al Espíritu Santo al mundo. ¿No? En la iglesia. Dios está en la iglesia. Jesucristo está en la iglesia. No está en el mundo. En la iglesia es donde está la presencia de Dios, no en el mundo. El poder de Dios está en la iglesia, no en el mundo. Yo no tengo que traer nada del mundo a la iglesia. La iglesia no necesita nada del mundo. La iglesia necesita ver a Cristo. La iglesia necesita oír a Cristo. La iglesia necesita someterse a la palabra de Cristo para que la gloria de Dios sea manifiesta. Amén, hermano. Para que la gloria de Dios sea manifiesta. Él quiere. Gálatas 1:8 es lo de el anatema, ¿no? Bueno, Gálatas 1:8, vamos a leerlo y ya vamos terminando. Gálatas 1:8. Bendito sea el Señor. La iglesia de Galacia fue una de las primeras donde Pablo predicó. Cuando él empezó el ministerio a los gentiles, ¿cierto? Y es donde tuvo muchísimos problemas Pablo cuando recién inició, porque ya había muchos judíos. Y los judíos querían mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto y hacer un solo revuelto. Y Pablo le dice, no, Señor, el antiguo pacto era, el nuevo pacto es. No mezclemos lo uno con lo otro. Por eso es que él habla de esto, de un evangelio diferente. 1:8 dice, mas si aún nosotros, está hablando de él como apóstol, nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio distinto del que hemos anunciado, ¿qué cosa? Sea anatema, quiere decir sea maldito. Eso es una sentencia. Por eso que uno tiene que predicar el evangelio con mucho temor, con mucho cuidado. No sea que por estar predicando un evangelio mundanalizado, delante de Dios seamos anatema y no luz y no bendición. O sea, si yo voy a predicar un evangelio de eso, mejor me dedico a otra cosa, hermano. Amén, hermano. Mejor me dedico a otra cosa. Yo tengo que predicar el evangelio que está en la Biblia. No quiero que Dios, cuando Él venga por su iglesia, me diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Sino que me diga, ven, hereda el reino preparado para vosotros. Y es tan notorio cuando Dios está en nuestra iglesia, es tan notorio, porque vemos la mano de Dios obrando. No el hombre, sino Dios obrando milagros, sanidades, testimonios de personas transformadas, cambiadas, un crecimiento espiritual en los niños, en los jóvenes,
en cada uno de nosotros. Que podemos decir después de un tiempo, oye, qué bueno es estar en la iglesia. Mi vida ha empezado a mejorar, a cambiar. Siento que conozco más la palabra. Siento que Dios está más cerca de mí. Dios está empezando a obrar en mi vida, en mi economía, en mi casa, en todas esas cosas. Que uno lo vea como algo personal. Amén, hermano. Y tú te puedas parar aquí, testificar y decir, hermanos, les cuento que Dios se ha glorificado de esta y de esta manera en mi vida. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermano. Que uno llora de emoción, de alegría, de ver cómo el Señor está obrando en nosotros. Amén, hermano. Bueno, entonces, una iglesia que camina en la verdad, seria, temerosa de la palabra, no es corriendo, no es apurado, pero nuestra oración es, Señor, quiero ver como tú ves, sentir como tú sientes, amar como tú amas, que mis manos sean tus manos, que mis pies sean tus pies, que mis ojos sean tus ojos, que mi corazón sea como tu corazón. Amén. Y Dios lo hará. Empezará a trabajar. Lo que sí, debemos ser como el barro. El barro se somete a la voluntad del alfarero. El barro, cuando el alfarero empieza a moldearlo, el barro se deja moldear. No se pone rebelde, sino que se deja moldear. Y nosotros tenemos que dejarnos moldear. Decirle a Dios, quiero ser sumiso a tu voluntad. Enséñame, Señor. Y Dios lo hará porque para Él no hay nada difícil ni imposible. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie un momento. Gloria a Cristo.